Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermosa familia, que el Señor les bendiga grandemente. Es un privilegio, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Después de un periodo tiempo que hemos tenido las micro vacaciones del martes, pero ya estamos aquí para arrancar, para empezar este tiempo especial de estudio bíblico y vamos a arrancar con el libro de Proverbios. Hoy vamos a estar haciendo la inducción al libro. Vamos a estar revisando algunos detalles acerca del libro y probablemente estemos ya trabajando una aproximación tanto literaria como filológica de el capítulo 1 de Proverbios. Así que bienvenidos, bienvenidas cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga ricamente y aquí estamos. Vamos a iniciar con tiempo de oración, pero antes voy a saludarles así rapidito a los que están conectados. Gracias, mi querido pastor Edison, por estar con nosotros. Nuestra hermana Sonia también está desde Bogotá. Dios le bendiga. Está también Betty Villafuerte, ya conectada. Desde el Manso Guayas, desde el lugar caluroso, mi querida Kerly Flores también está ahí. Desde Italia está nuestra hermana María Valle. Dios le bendiga. Ánimo, fortaleza en todo. Dios está con usted. Y vamos, vamos, sabemos que hay momentos difíciles, pero Dios está con nosotros, mi hermana María. Sí, ánimo Amén, en todo. gracias. También está nuestro hermano Fabricio. Bendiciones, bienvenidos. Y cada uno de las personas que se van sumando, que el Señor les bendiga grandemente a este estudio, a este tiempo especial de análisis de las Sagradas Escrituras. Muy bien, hermosa familia. Vamos a ver, libro de Proverbios. Abrimos nuestra Biblia en libro de Proverbios y voy a pedirle a mi hermana Sonia que por favor nos guíe en oración para empezar. Amén, pastor. Buenas noches y buenas noches, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor. Tú nos permites como pueblo tuyo seguir escudriñando las escrituras, Señor amado, y queremos a través de este estudio que empezamos en la noche de hoy, Señor, poder entender más profundamente el mensaje que tú traes, la enseñanza que tú quieres darnos a través del libro de Proverbios, Señor bendito, dispuesto nuestro corazón y nuestra vida para que sea llenada por tu palabra, Señor. Gracias te damos porque es un privilegio y una oportunidad maravillosa de poder seguir profundizando en el conocimiento de tu palabra, Señor de los cielos. Profundizando en ella podemos estar más cerca de ti y cumplir con esa comisión de ser luz en medio del mundo, Señor de los cielos. Gracias, Padre Santo. Seas tú abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestro corazón, Señor de los cielos, para que la disposición de nuestro ser esté completa al 100%, Señor, en esta nueva etapa que tú nos permites vivir. Bendice al pastor Isaías, Señor, que seas tú obrando en su vida, Señor, para que el mensaje que nosotros aprendamos, siendo el instrumento en tus manos, Señor de los cielos, sea la verdad en la que queremos andar, en la que necesitamos andar, Señor de los cielos. Gracias, Padre Santo, por esta maravillosa oportunidad que nuevamente nos abres y aquí nos tienes con el corazón dispuesto. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador y Redentor. Amén y amén. Amén y amén. Muy bien. Libro de Proverbios. Lo primero que nosotros debemos comprender que el libro de Proverbios está dentro de un grupo que se clasificó hace varios años atrás, se le clasificó como un libro de sabiduría, un libro sapiencial.
Entonces es un libro de sabiduría. Sapiencial viene de sapienti, que significa sabio, ¿sí? Entonces es un libro de sabiduría. Y a su vez, Proverbios como tal tiene un nombre que fue escrito en hebreo, un nombre antiguo. Y ahorita les voy a escribir para que vayamos observando, vayamos viendo estos detalles. El nombre como tal es Meshalim. Meshalim. Este es el nombre en hebreo que significa o traduce como vendría siendo, se me fue la palabra, como parábolas, como historias, pero de sabiduría, ¿sí? Pero también esa misma palabra Meshalim es lo que más adelante va a ser conocido como un proverbio, que ya poco a poco fue puliéndose, poco a poco fue desarrollándose. Entonces, esa palabrita tiene una idea, que ese Meshalim también significa o hace referencia a algunos detalles más. Por ejemplo, uno de los detalles es enigmas. ¿Qué quiere decir un enigma? ¿Qué tenemos nosotros en mente cuando escuchamos un enigma? Hace referencia o tiene una directriz como algo que está escondido, pero es importante en el momento que revisamos, ¿no? Entonces, esos enigmas son como, ¿qué quiere decir con esto? Demanda algo muy especial, reflexión. Entonces, Meshalin, que viene de la raíz Mishlei, que hace referencia a proverbios, significa enigmas que me ayudan a reflexionar, enigmas que me ayudan a analizar, a profundizar. Entonces, el libro de Proverbios, ya con su nombre, que era Mishleia, un principio que viene de esa raíz enigma, como tal, demanda un análisis, demanda una revisión, pero también junto a los enigmas hay algo más. No se queda solo en enigmas, sino que Mishlei también son sentencias, ¿sí? Es decir, que cuando hablamos de sentencias, estamos nosotros hablando de cosas muy puntuales. Por ejemplo, ¿cuál es la sentencia dentro de la sabiduría antigua? Es la siguiente. Haces esto, hay consecuencia a esto. No haces esto, viene la consecuencia a esto. Entonces, eso es una sentencia. Es como una causa-efecto. Pongámosle de esa manera, aunque no es la mejor forma de decirlo, pero pongámosle para tener una idea. Causa, guión, efecto, ¿no? Hay efecto. Entonces, efecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de una sentencia, ya en nuestra mente, inmediatamente dentro del libro de los proverbios, tiene que ser eso. Uno, enigmas que me demandan reflexión, me demandan análisis, comprensión, empezar a razonar, pero también sentencias en cuanto a que si yo hago esto, tengo recompensa esto. Si yo no hago esto, tengo una causa-efecto esto. Entonces, esto ya nos va dando una idea general de cómo está estructurado el libro. ¿Qué más nos da la palabrita Mishlei? La palabrita Mishlei también es refranes y adagios, ¿sí? Refranes y adagios. Entonces, esas palabritas, refranes y adagios, son como decir un conjunto de agrupación de lo que la gente decía y se cumplía. Y nosotros creo que sí hemos escuchado refranes y adagios populares.
Veamos un adagio popular. A ver, les escucho. Un adagio popular. ¿Cuál sería un adagio popular? Haz el bien sin mirar a quién, puede ser. Haz el bien sin mirar a quién. Ya está, ahí tenemos un adagio popular. ¿Qué más? ¿Qué otro viene a nuestra mente como adagio popular? En Colombia, ¿cuál es un adagio popular? En este momento recuerdo algo así como el que a hierro mata, a hierro muere. A hierro mata, a hierro muere. Muy bien. ¿Qué otro adagio o refrán? En la costa, mi querida Kerly, ¿cuál es un adagio popular? En casa de herrero, cuchillo de palo. O Ok, muchacho ya, malcriado, eso es un adagio encuentra popular padre y también. madre también en la calle. Ok, muy bien, muy bien. Sí, son adagios populares, ¿sí? A ver, esposita mía, no te escuchamos. A rey muerto, rey puesto. A rey muerto, rey puesto, ya, eso es un adagio también popular. Qué interesante. Algo que tenemos en mi cuenca querida es no llores sobre la leche derramada. Adagio popular. Entonces, esto ya es como un enigma. ¿Qué nos quiere decir no llores sobre la leche derramada? Quiere decir, tú no tienes el poder, no tienes, como decir, el control después de que la leche se ha derramado. ¿Ya qué sacas llorando si ya se te derramó la leche? Entonces nos demanda, ¿se dan cuenta? Un análisis, es una reflexión. Entonces estos refranes y adagios nos ayudan también para ir comprendiendo algunos detalles. Otro muy típico que ustedes han escuchado. 2 cucharas de caldo, manos a la presa. Adagio popular de Isaías. 2 cucharos de caldo y manos a la presa. ¿Sí? Y así podemos ir recordando, podemos ir revisando algunos adagios y sería lindo que cada uno de su sector pregunte a las personas de mayor edad y las personas que son considerados sabios dentro del lugar donde usted vive y va a escuchar unos refranes, unos adagios que uno se queda pero sorprendido. ¿Y por qué no hacer una recopilación de eso? Y quien quita, mañana más tarde, más adelante, hace un libro de adagios y versiones populares de su pueblo. No sería mala idea. Pero el libro de Michelim como tal, proverbios, adagios, enigmas, todo esto trae instrucciones, pero tienen una directriz. Y esa directriz es lo que a mí me encanta en todo el proceso. Todo esto, adagios, refranes, entre otras cosas más que significa la palabra mesalim, tienen una directriz. Es instruir a la persona, al ser. Es como el objetivo del libro de Proverbios, es la instrucción, es enseñar a través de esto, es mostrarnos un camino a través de esto, es dar sabiduría a través de enigmas, sentencias, refranes, adagios, proverbios, parábolas, para ir contextualizando todo eso. Muchos dicen, hay historiadores y hay algunos eruditos que dicen que probablemente esto, el libro de Proverbios, como tal, también tiene una línea ética, ¿sí? Es un proceso ético. Sin embargo, la palabrita ética va a aparecer mucho después. Estamos hablando que cuando se escribe Proverbios es probablemente en tiempo de Esdras y Nehemías, que recopilaron los escritos de Salomón y lo establecieron en un solo escrito. Eso es lo que dicen
algunos historiadores. Otros historiadores dicen que ya Salomón empezó a escribir por el año 800 antes de Cristo y empezó ya a ir detallando cosas. Eso es lo que establecen algunos. Pero hermosa familia, sea como sea que llegó la constitución de este escrito, hay algo que nosotros sí debemos tener claro. Y lo que debemos tener claro es que este escrito tiene un propósito, tiene un fin, y es la instrucción de dar sabiduría al que no tiene sabiduría, de instruir al que no tiene instrucción, de mostrar un camino al que anda perdido, dar sagacidad al que no tiene sagacidad. Y en fin, vamos a ir encontrando muchas cosas más dentro de este texto. Pero ¿por qué algunos autores dicen, sí, es un proceso ético o tiene un conjunto, es un carácter ético? Aunque la ética apareció más adelante con Aristóteles, ya aparece un pensamiento propiamente de la etnos, de la ética, pero ¿a qué se refería la ética con la moralidad? Y la moralidad y la ética tienen que ver con la costumbre y tradición de un pueblo bajo normativas. Por eso le llaman carácter ético, carácter moral. O sea que me va a instruir cómo yo debo andar, actuar en mi cultura, en mi contexto. Por eso son enigmas para reflexión. Por eso hace referencia el libro de Proverbios, también sentencias para comprender si hago esto, hay un efecto. Si no lo hago, también hay una consecuencia. Hay refranes, hay adagios que me ayudan para ir reflexionando. Es decir, todo el libro de Proverbios, todo el libro de Mishlei me lleva a la reflexión, me lleva al análisis, me lleva a un proceso. ¿Para qué? Me instruye, me muestra un camino, pero tiene todo esto un proceso o una causalidad. ¿Y cuál es el proceso causalidad? Es que empecemos a moralizar las enseñanzas como acto de vida. Es decir, entendemos el significado, pero ahora tiene que ser significante para nosotros. Por lo cual, ahí empezamos un nuevo estilo de vida, de actuar con sabiduría. Es una acción moral transformadora. Es una acción moral transformadora. Oiga, qué interesante. ¿Por qué? Porque probablemente usted leía el libro de Proverbios, oh, qué lindo, sabiduría y todo lo demás, pero no lo hemos llevado a la acción. Pero el libro de Proverbios tenía ese objetivo, que las personas empiecen a vivirlo. ¿Y quiénes en especial? Aquellos que eran considerados, por así decirlos, tiernos, inconstantes, aquellos que no habían desarrollado la madurez. Por eso utiliza una palabrita, el término de Proverbios, utiliza la palabrita asherei constantemente. Y esa palabrita asherei significa bienaventurado, feliz o maduro. Entonces, ya cuando la persona empieza a vivir una acción moral transformacional, empieza a vivir un proceso de madurez. Y cuando empieza a vivir un proceso de madurez, la persona empieza a tener conexión espiritual, tener conexión emocional y tener conexión con la realidad de esta materia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la madurez nos ayuda a entender,
nos ayuda a comprender nuestra realidad actual, aquí y ahora, existencial, en todos los ámbitos ontológicos. Entonces me ayuda a comprender quién soy. Y como diría ese refrán, ¿de dónde vengo y a dónde voy? Ahí está otro Mashilim. Ahí tenemos otro. Entonces, miren lo importante en este proceso. Ya solo ahí nos vamos dando cuenta que el estudiar el libro de Proverbios no es cualquier cosa. No es solamente decir, yo voy a agarrar este libro y qué bonito, tiene 31 capítulos y yo lo voy a leer uno por día y suena bonito. Como diríamos en términos muy, muy cuencanos, alajito. Yo sé que algunos de ustedes no están relacionados con esa palabra. Alaja, del arameo pauteño de Isaías, que significa o traduce bonito, lindo, especial. Eso es alaj, alajito. Ok. Es pequeña sabiduría de Isaías. Continuemos. Entonces, ya cuando nosotros vamos viendo todos estos detalles, vamos viendo todo esto y vemos que nos demanda una acción. Y toda acción, ¿qué hace? Pongamos algo. ¿Una acción es pasiva o activa? Les escucho. ¿Una acción es pasiva o activa? La acción, como el verbo es activo, pienso yo. Es activo. Excelente. Muy bien. Entonces, si es una acción en el proceso del desarrollo y transformación a una moralidad, usted tiene que recibir el libro de Proverbios activo o pasivo. Activo. Igual, activo. Activo, sí. Activo. Muy bien. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque lo que usted va a recibir en el libro de Proverbios, va a leer en el libro de Proverbios, le demanda acción. Y la acción es dinámica. Y la dinámica aparece en el término griego como dinamis. Recordemos el libro de Romanos capítulo 2, que hace referencia, o el 1, si no estoy equivocado, que dice, el evangelio de Dios es poder dinámico, es poder de Dios. ¿Sí? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y ahí aparece la palabrita dinamis. Y dinamis significa dinámico, que está en un constante proceso, que es activo. Entonces, el proverbio, la Mishlei, los proverbios de Salomón deben ser dinámicos, activos en nuestra vida. Y si no es dinámico y no es activo en nuestra vida, lastimosamente no vamos a sacar el provecho. La sabiduría no va a ser parte de nosotros si nosotros no estamos en ese dinamismo, en esa constancia. Ahora recordemos que uno puede decir, pero está ahí en la Biblia y yo lo puedo volver a leer y lo puedo volver a leer y lo puedo volver a leer. Sí, pero si usted no lo lleva a la práctica, va a ser como simplemente, ¿cómo es que dice el apóstol Pablo? Como metal que suena y no tiene ningún sentido. Entonces es necesario que al leer el libro de Proverbios, usted y yo empecemos a hacer una revisión profunda. El libro de Proverbios no lo escribió solo Salomón. Hay 3 autores establecidos y aún hay otros más que aparecen en el texto. El que más escribió, sí, es Shlomo, Salomón. Y el término
Salomón viene de su raíz Shlomo, y voy a mostrarles algo ahorita en el primer verso, para que no digan que no topamos Proverbios capítulo 1, verso 1. Ahí está, el primer verso, y vamos a hacer un poquito el análisis. Y empieza diciendo, Mishlei. Ahí está, la primera raíz que ya hemos aprendido, ya sabemos qué significa. Mishlei, aquí le traduce únicamente como proverbios, pero son enigmas, son, bueno, todo lo que ya hemos visto. ¿De quién? ¿A quién pertenece? Es a Shlomo. Shlomo. ¿Sí? Esta palabrita, Shlomo, Salomón. Así se escribe el nombre Salomón. Shlomo, ya les escribo. A ver, aquí mismo hagamos la traducción para que usted tenga. Aquí abajito le pongo, ¿no? Es, a ver, ha estado de un color amarillo. Pongámosle negro. Ya, ahí está. Es Shlomo. Así, Shlomo. ¿Ya? Shlomo. Significa o traduce lo que usted tiene como Salomón. Pero hay algo especial y eso quiero explicarles. El nombre de Salomón tiene algo especial. Y ahorita vamos para explicarle qué significa Shlomo. Esto de aquí puedo borrar. Ya tenemos una idea básica de lo que significa la primera palabra del libro de Proverbios, ¿sí? Ahora vamos a ver el nombre Salomón o Shlomo. Como ustedes pudieron apreciar, la palabrita tiene una Shin, una Lamet y una Mem, ¿sí? Y tiene una Hei, Shlom, ya, ahí está. Esta es una Shin, así estaba. Shlomo. Píntate bonito. No critique. Ok. Ahora, le voy a poner la palabra Shalom. Shalom. Ahí está. ¿Qué traduce Shalom? Ustedes ya han escuchado. Ábrale el micrófono. Esposita Shalom es mía. Paz restauradora, una paz integral. Eso, muy bien. Mire, y aquí quiero que usted observe. Tiene una Shin el nombre de Salomón. Tiene una Lamet, tiene una Lamet. Tiene una Jolem, la una que es plena y la otra que no es completa. Tiene una Mem, la una Mem Sofit y la otra Mem intermedia. Entonces la raíz de la palabra Shlomo, Salomón, es la raíz de la palabra Shalom. Por lo cual, Shlomo, dicen los sabios, dicen los eruditos en esa línea, que el escritor, por eso le ponen Proverbios de Salomón, no fue solamente establecido como un nombre, sino como también una idea general. ¿Qué quiere decir? Que lo que está diciendo es que todo lo que allí va a estar presente no solamente es dado por Salomón, sino que es para producir restauración que lleva a la transformación, porque eso es Shalom. Shalom significa restauración, que nosotros lo traducimos como paz. Es restauración transformadora. Entonces, los proverbios es para restaurarnos y llevarnos por el camino del bien.
No de lo bueno, no de lo malo, he dicho del bien. ¿Sí? Y eso ya vamos a explicar también para tener claro. Por lo cual, cuando usted revisa solo este pasaje, usted ya se encuentra con algo interesante. Dice, Proverbios de Salomón. O, como diría otros comentaristas, enigmas, proverbios, adagios, parábolas que ayudan a la transformación de la vida de las personas que son descendientes de David. Que ahí también hay otro enigma, pero no lo vamos a descifrar hoy, porque dice Ben David, que significa Ben hijo, David o David, el rey David. ¿Sí? Melech Israel, rey de Israel. Entonces, ya en este primer verso, nos está dando un primer panorama, una aproximación para nosotros comprender. Otros autores, como es el caso de Luis Alonso Schockel, va a decir en su libro, en su comentario o aproximación al libro de Proverbios, va a expresar o va a decir que este libro como tal también nos ayuda a desarrollar doctrina, enseñanzas, que tiene dos ejes principales, nos dice él, que es sensato y el necio. Entonces le va a enseñar doctrina, le va a dar instrucción, le va a dar sabiduría para que sea sensato. ¿Quién? El necio. Eso dice Luis Alonso Schockel. Pero también aparece otro dualismo en ese ámbito, que es honrado y malvado. Entonces, para que el malvado vuelva a ser honrado, es una transformación de paz. Tiene una sentencia. El hijo necio es tristeza para su madre, mas el hijo sabio es orgullo para su padre, por así llamarlo, ¿no? Pero no utiliza la palabra orgullo. Pero es la idea. Entonces, se da cuenta que ahí va trabajando esas dos líneas en las sentencias. ¿Por qué? Porque aquí Shlomo hizo una petición y dicen algunos sabios, ¿cuál fue el error de Salomón en el momento de pedirle a Dios sabiduría? Ahí les quiero ver. ¿Qué les dice en este caso el libro de los reyes que hace referencia a Salomón? ¿Ha leído un poco sobre esto? Cuando No, está... quizás... Diga. Perdón, Doc. Quizás algo que me dejó pensando, porque hace no mucho estaba leyendo algo de Salomón. Quizás decía, porque según la traducción lenguaje actual, dice, dame la sabiduría para gobernar a tu pueblo. Entonces a lo mejor tenía que haber pedido una sabiduría, no sé, para conducirse en la vida o para honrarle a él, no sé, por ahí puede ser. Ya podría ser, pero hay un añadido más, hay algo más que pide juntamente a la sabiduría. Recordemos un poquito. Dice, Señor, dame sabiduría para dirigir a tu pueblo y ayúdame a discernir. ¿Entre qué? Entre... Eso, muy bien, mi querido Bolito. Entre lo bueno y lo malo. Y ahí dicen los eruditos, especialmente los sabios, que ahí fue donde Salomón se echó a perder. Porque aparte de la sabiduría que ya era suficiente, él dice, quiero discernir lo bueno y lo malo. Por eso el libro de Eclesiastés es como la conclusión de toda la vida y el proceso de Salomón, que dice, he disfrutado lo bueno, pero también he visto lo malo. Y en todo
termino diciendo, esto es lo único para el ser humano. Confiar en Dios y guardar sus mandamientos. Por eso el libro de Eclesiastés, si es que continuamos la línea, el libro de Eclesiastés, me doy un pequeño brinco, está mostrando todo lo que él hizo y llega a decir, todo esto es vanidad. Aprendí a discernir lo bueno y lo malo y solamente digo algo, todo es vanidad. O sea, al final de todo disfruté todo eso, viví todo eso, pero tengo que decir algo, es vanidad. Mi querido Reinaldo. Perdón, Doc, la interrupción. ¿Podría profundizar un poquito más el error de Salomón? Que no capté la idea bien. Ya. Tomemos desde otra línea. ¿Qué existe en el jardín? Hay dos árboles. Un árbol es el árbol de la vida y el otro árbol del bien y del mal. ¿Qué árbol tomaron Adán y Eva? ¿Tomaron del árbol de la vida o del bien y del mal? El árbol del bien y del mal. Ya. ¿Qué sucedió? Dice que se le abrieron los ojos y que empezaron a reconocer que estaban desnudos, es decir, y que de malo tenía que estaban desnudos. Sí, así estaban todo el tiempo. Empezaron a discernir entre lo bueno y lo malo. Y cuando el hombre empieza a discernir entre lo bueno y lo malo, ¿sabe lo que empieza a gobernar? El ego del hombre. Cuando hablo de hombre, hablo globalmente. El orgullo del ser humano se manifiesta cuando empezamos a trabajar entre lo bueno y lo malo y estar, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Por eso Dios le dice a Moisés, juzga y decide entre la vida y la muerte. Y ahí vemos que la línea del bien es la vida y la línea del mal es la muerte. Y voy a topar desde otro punto. Lo bueno para Dios no necesariamente es bueno para el hombre. Y usted me dirá, a ver, dale más despacio, Isaías. Ok. Lo bueno para Dios es que Isaías, después de terminar la clase, le dé un paro cardíaco y se vaya al cielo. Claro, entendiendo el cielo no desde la perspectiva griega. Me voy con el Padre. Bueno para Isaías. Uy, excelente. Como dice, alegre me voy. Para mí, bueno. Para Dios, el bien. Pero para mi esposa, para mi familia, quizás para algunos de ustedes, van a decir, ¿qué pasó, Dios? Te me llevaste justo cuando estábamos empezando a aprender proverbios. Eras de esperar por lo menos terminar, de ahí sí para que te lleves. Entonces, lo bueno para Dios no necesariamente es bueno para el hombre. ¿Se da cuenta? Y Salomón pide discernir eso. Y él empieza a llenarse de ego. Pongamos el otro ejemplo. Salomón construye el templo y empieza a hacer la comparación. Este es el templo para mi Dios. ¿Y por qué no puedo tener juntamente a este Dios otra deidad? Y recuerdan lo que dice el texto. Y Salomón empezó a adorar a los dioses cananeos. Porque quiso saber esa parte. Y para él dijo, no, esto no está mal.
Al fin y al cabo, yo estoy adorando al Dios de dioses, pero voy a ver qué sucede con estas otras deidades. Voy a experimentar, voy a discernir, voy a tamizar, voy a analizar profundamente. Y empezó a traer idolatría al pueblo de Israel. Si el papá de Salomón, David, tuvo 700 mujeres, revisa el texto y va a ver cuántas tuvo Salomón. ¿Sabe lo que dice un rabino en esta línea a modo de chiste? Dice, llega el discípulo y le pregunta, rabino, ¿cuál es la maldición para un hombre que tiene que tiene otra mujer? Y él queda pensando y dice, la maldición para el que tiene otra mujer, pues que tiene 2 esposas. Y dice el sabio, porque con una sola Dios ya le pulió. Ahora imagínense con 2, ¿cómo lo va a pulir al pobre hombre? Ahora bien, eso en el contexto de ellos que en la antigüedad incluso podían tener varias esposas. Ahora Salomón, imagínense que tenía más de, algunos dicen 800, otros establecen más, el texto sagrado presenta otra cifra, pero solo poniendo un punto, realmente, ¿qué quiso él lograr con tantas mujeres y concubinas? ¿Cuál era el punto? ¿Se da cuenta? Por eso hay un libro que hace una crítica a Salomón. Es un libro que fue escrito de Editorial Verbo Divino, que hace referencia a la historicidad de la vida de Salomón desde la perspectiva sociológica. Y ahí dice y establece, Salomón empezó a imponer al pueblo de Dios grandes impuestos y a tomar a sus mujeres solamente para apaciguar su orgullo. Porque él quiso discernir entre el bien y el mal. Para apaciguar su ego. Por eso, cuando uno empieza a hacer un análisis ya un poquito más profundo, se da un tortazo con Salomón. ¿Por qué? Porque después de Salomón viene su hijo. ¿Y qué dice el mismo texto en el libro de Crónicas? Dice, su hijo fue más cruel que su padre para con el pueblo y le impuso doble, incluso triple impuesto al pueblo y la pobreza fue aún más grande. Para que diga eso el propio cronista, eso indica que Salomón oprimió al pueblo, aún con toda la sabiduría que tenía. Si Salomón hubiese dicho, Dios, dame sabiduría, y se quedaba ahí, dicen algunos comentaristas, hubiese sido lo mejor y lo más maravilloso. Pero ¿qué hizo Salomón? Pidió discernir entre lo bueno y lo malo. Por lo cual, el escrito de Proverbios nos ayuda para doblegar el ego, porque Salomón se dio cuenta. Salomón se dio cuenta el error cometido y escribe el libro de Proverbios, los Proverbios para decir, deja que Dios guíe tu camino. Y luego escribe Eclesiastés para decirle, todo es vanidad
Y yo fallé en contra de Dios con mis actos y mi comportamiento y traje dolor al pueblo de Dios. Y ahí entra probablemente lo que usted estaba comentando, mi querido Reinaldo. Por haberle pedido poder guiar o dirigir al pueblo de Dios. Entonces él se dio cuenta del error cometido, pero quizás ya fue muy tarde, dicen algunos historiadores, porque no preparó a su hijo. Y si usted revisa el texto sagrado, el hijo de Salomón dividió al pueblo, divide al reino. Aunque ya dicen algunos historiadores también, cuando revisamos la historia de David, David empezó gobernando el reino de Judá. Él era el rey de Judá, pero no hacía el reino del norte que ya estaba constituido, sino que las tribus del norte le piden a David que por favor les gobierne porque no tenían un rey, porque Saúl como tal fue en contra de Dios y su ambición hizo que los pueblos del norte entren en crisis. Eso ya analizando, hilando fino. Y viene Salomón, y Salomón como tal tampoco supo cómo trabajar con reino del norte y reino del sur y unificar al pueblo, menos el hijo de Salomón, que a la final literalmente hizo la división, que esto va a terminar ya con la entrada de los asirios en la desaparición del reino del norte. ¿Se da cuenta la historia? Cuando uno empieza a revisar eso, uno dice, wow, ahora voy comprendiendo que Salomón escribe Proverbios y Eclesiastés para evitar que nosotros cometamos los mismos errores. O sea que en la infinita voluntad de Dios, en medio de toda la sabiduría de Salomón, le permite abrir los ojos y decir, ¡hey! Cuidado, ahora reflexiona y medita, y ahí empieza el proceso de escritura. Juntamente con otros que vamos a ir viendo la próxima semana, algunos textos en donde dice que otros escribieron proverbios, no Salomón, y en el capítulo 31, que usted puede abrir en este momento, capítulo 31, ¿qué dice el verso 1? ¿De quién es este proverbio? De Lemuel. De Lemuel. Así es. Entonces, miren, ya hay otro que escribió proverbios. Y nosotros decimos, o a veces he escuchado, cuando hablan de la mujer virtuosa, es que Salomón cuando escribió esto, yo decía, quita de aquí que Salomón no escribió esta parte. Lo escribió Lemuel. ¿Sí? No por el hecho de que esté en el libro significa que lo escribió, en este caso, Salomón. Pequeños detalles, pero muy importantes para saber el contexto, que ya vamos a ver cuando entremos al capítulo 31, ¿quién era Lemuel? ¿Cuáles eran sus características? ¿Por qué escribe sobre la mujer virtuosa? ¿A qué se refería cuando hablaba de mujer virtuosa? Porque revísele así de refilón y va a ver que el bendito marido de la mujer virtuosa está raspándose la panza con los amigos sin hacer nada y la pobre mujer hace de todo. Solo me adelanto en un punto. Aquí Lemuel está haciendo un grito desesperado de justicia social para la mujer. Que eso lo veremos cuando lleguemos al capítulo 31. ¿Sí? Entonces, esto y mucho más, hermosa familia, vamos a disfrutarlo en el libro de
Proverbios. ¿Hay alguna pregunta que usted tenga en este momento, en estos últimos 3 minutos? Mi pastor, solamente quería que usted nos confirme lo que entendí, que es muy importante no quedarnos discerniendo o cayendo en esta cuestión del bien y del mal. Estamos siempre haciendo tal vez una queja o un comentario de que esto es bueno o esto es malo, ¿por qué me pasó esto en bien? O también depende de la cultura, ¿no? Hay personas que culturalmente tienen ciertas cosas que a nosotros no nos parecen buenas. Pero entonces, en realidad no debemos quedarnos en eso, sino más bien tener una actitud de acuerdo al libro como nos va enseñando, que es sabio aceptar las cosas como el Señor nos está mandando, como Dios nos está mandando, sin caer en lo que sí fue bueno o no fue bueno, porque por el momento también a veces no es bueno, pero al transcurrir el tiempo nos damos cuenta que no fue bueno o fue malo. O sea, siempre estamos en eso, ¿no? Del bueno o lo malo. Sí. ¿Es así, pastor? Así es, mi querida Betty. Constantemente vamos a estar discerniendo eso como humanos, porque estamos aquí y seguimos comiendo del árbol del bien y el mal. Seguimos cada día nosotros juzgando al otro, observando al otro y diciendo, ve, él está mal, yo estoy bien. En vez de mirar qué es lo que está produciendo vida y qué es lo que no produce vida. Si usted hace algo que no está produciendo vida, inmediatamente sabe que hay una consecuencia, la muerte. Y muerte espiritual, muerte emocional, muerte física. Entonces hay que empezar a trabajar en esos ámbitos. Por eso los proverbios son acción. No es solo para lectura, es para aplicación y dinámica constante en la transformación integral de la vida. Mi querido Pastor Edison. Nada más quería comentar lo siguiente, pastor. En el punto acerca de las mujeres de Salomón y la sabiduría que él tenía y las riquezas, he escuchado también, o más bien yo he llegado a la conclusión de que más bien es un punto de insatisfacción en la vida, que nada le llegaba a satisfacer a pesar de tener todo. Finalmente cae en aberraciones terribles, desde oprimir al pueblo, adorar a los ídolos y ir en pos de las mujeres. Entonces, no sé si también esa conclusión es válida en el sentido de una insatisfacción en la vida donde no encontró, a pesar de tener todo, no encontró una realización plena. Sí, de hecho he escuchado esa teoría y hay algo que a mí me gusta de esa línea teórica y es que cuando una persona se encuentra discerniendo el bien y el mal, entra en crisis. Porque es tal nivel de insatisfacción de esa persona porque está diciendo, y si hago esto es bueno, pero a la vez es malo. Y si hago esto es malo, pero también es bueno. Al fin y al cabo, ¿qué hago? Entonces es como que entra en esa crisis emocional. Y qué bueno, mi querido Pastor Edison, que traiga a cotación eso también, porque el libro de Proverbios dice, y bueno, tanto Proverbios como Eclesiastés, nos va a mostrar que lo único que nos satisface es nuestra intimidad con Dios. Es lo único y lo suficiente. Y ahí tenemos una oración constante que hace nuestro querido Pastor Edison en el único y suficiente Salvador. O sea, ya no andemos con insatisfacciones de salvación. Tenemos al Mesías. No estemos discerniendo más bien y mal. Tenemos al suficiente, único y suficiente Salvador. Y esto también nos ayuda a comprender el libro de Proverbios, nos va a ayudar a comprender cómo ya se va forjando, se va cimentando fuertemente la idea de la necesidad del Mesías.
Porque cuando empieza el principio de la sabiduría es el temor al Señor, que es esa parte de intimidad con Dios. ¿Quién enseñó a temer a Dios? El Mesías nos enseña qué es el verdadero temor. Y si nosotros revisamos la vida del Mesías, es un temor reverencial a su Padre. Al punto que va en contra de los saduceos, fariseos y todos los feos de ese tiempo. ¿Por qué? Porque había una sola cosa que le satisfacía y era cumplir la voluntad de su Padre. Y ese es el punto clave de todo el proceso. ¿Qué es lo que le satisface a usted? Y aquí pongamos los dos puntos. Parece el árbol del bien y el mal. ¿Qué le satisface a usted? ¿Lo material en este mundo? ¿Las riquezas de este mundo? ¿Cómo decir? ¿El ser famoso en este mundo? ¿O la bondad infinita de Dios en su regalo de salvación? ¿Qué le satisface a usted? Para pensarlo. Esta semana empecemos a leer con esta idea. ¿Qué me satisface? ¿Qué realmente Dios me quiere hablar a mi vida? ¿Alguna otra acotación o pregunta? Si no, cerramos este tiempo. Como ven, voló la hora, como siempre. Pero que consten que si abrimos y leímos el verso 1 del capítulo 1. Pastor, Mi querido Fabri. buenas noches con todos. Yo tengo una consulta, ¿no? O sea, claro, o sea, es una pregunta profunda, ¿no? Es decir, ¿qué nos satisface, no? Pero digo, por ejemplo, no sé, digo, en el caso del tema económico, por ejemplo, un ejemplo, nos satisface el poder tener este mes sin ningún problema para pagar la renta, pero sí hay una satisfacción en ese sentido de poder cumplir con una obligación, ¿no? Pero esa palabra de satisfacción, o sea, ¿se refiere tal vez a una satisfacción diferente a esta o está mal ese tipo de satisfacción de decir, bueno, pude pagar mis obligaciones en este mes, o sea, de que hubo una satisfacción por cumplir ese tipo de obligaciones, o es una satisfacción diferente hacia un morbo como el pecado, por ejemplo, a una satisfacción que se vaya a un concepto ya más profundo con términos de pecado? Muchas gracias, mi querido Fabri. Cuando hablamos nosotros de satisfacción, debemos entender qué hay detrás de, y lo que hay detrás de la satisfacción es un deseo. Y cuando nosotros empezamos a observar el deseo que me llevó a eso, uno dice, ok, fue pagar la renta. Ok, ¿y por qué rento? Porque quiero vivir. Pero hay otras opciones. Pero como yo vivo en Quito, quiero estar acá. En fin, hay muchas directrices, mi querido Fabri, en esos ámbitos. Pero la pregunta también en medio de eso que va creciendo es, ¿yo puedo evitar pagar una renta y dedicarle más tiempo a Dios? Y uno diría, sí, puedes evitarle, pero probablemente ya no vivas donde estás viviendo ahora. Sí, probablemente te toque reducir el espacio, el lugar, etcétera. En ese ámbito. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, una satisfacción puede llevarnos tal vez a la muerte. O sea, no muerte física, sino tal vez puede ser a una muerte espiritual. O sea, algo detrás de una satisfacción de haber pagado, o haber concretado, o haber dado cumplimiento a unas obligaciones, si eso nos trae vida y satisfacción, pensando en que el Señor fue el que permitió eso, ¿es diferente ese sentir?
A veces nosotros confundimos lo que realmente es prioridad para Dios con lo que es prioridad para nosotros. Y ahí entra una confusión muy fuerte y es a nivel general. Nosotros pensamos que, ok, pude cumplir la meta, pero en medio de ese cumplimiento de la meta no busqué a Dios, no oré, no asistí a una iglesia, no estuve en conexión con el Padre, pero al final digo, gracias Dios porque tú me permitiste lograr esto. La pregunta es, ¿realmente Dios estuvo en el proceso? Porque si no le buscamos a Dios, no estuvimos en conexión con Dios durante el desarrollo de esa meta, durante el desarrollo de ese proceso, ¿con qué cara decimos gracias Dios si no lo busqué durante todo ese proceso? Listo, ahí sí Entonces está. Es sí. verdad, pastor. Entonces mi satisfacción, mi deseo fue como idolatría, porque estoy diciendo sí Dios, pero estoy a la vez adorando otra deidad. Recuerden que la idolatría es hipocresía. Y a veces el hipócrita nos sonríe, pero por detrás está que nos golpea. Así estamos con Dios. Le decimos gracias Dios, pero durante todo el proceso no hicimos nada para conectarnos con Dios. Y algunos dicen, pero al final agradecí, al final diezmé, al final hice esto, pero no es el camino. Esto y mucho más seguiremos comprendiendo en el libro de Proverbios. Muchas gracias por las preguntas, gracias por las acotaciones, pero espero que nos quedemos con más preguntas que con respuestas, porque eso nos va a obligar a seguir investigando. Vamos a orar. Mi querida Kerly, guíenos en oración para finalizar con este tiempo. Amén, pastor. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, bendito sea tu nombre, Señor, desde el cielo en esta hora. Gracias, Padre, porque tú has permitido, Señor, iniciar un nuevo estudio bíblico, Padre Celestial. Señor, queremos realmente abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente para, Padre bendito, cada martes, Señor, entender lo que nos quieres decir a través de tu palabra. Padre, que no seamos, Señor amados, hipócritas contigo, Señor. Enséñanos, Padre, a usar bien la sabiduría que te pedimos en oración, mi Dios. Que no sea para nuestros fines, deleites, vanagloria, Señor, sino para realmente vivir el camino de verdad y justicia que tú nos has prometido cuando venimos hacia ti. Padre eterno, gracias te damos por la vida de nuestro pastor, que seas tú bendiciéndolo, que seas tú, mi Dios amado, dándole también, Señor, esa sabiduría para podernos enseñar, Señor, a nosotros como sus ovejas, Padre. Bendice en esta noche a cada uno de mis hermanos, Señor, a cada familia aquí representada. Que tú mismo, Señor, seas, Padre Celestial, dándonos una noche de un descanso, Padre Celestial, grata, Señor, y que renueves nuestras fuerzas, que nos levantemos con nuevas fuerzas, Padre Celestial, para aún seguir buscando tu rostro, mi Dios amado, porque es lo que realmente necesitamos en nuestra vida, seguir, Señor, relacionándonos contigo, tener esa intimidad contigo, Padre Celestial, para que, como dice tu palabra, Señor, todo lo demás sea añadido. Mi Dios, bendícenos en esta noche, Padre Celestial, y que seas tú, Señor, con nosotros. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. No se olviden, la próxima semana, capítulo 1, ya entramos directamente en materia. Lo único que haremos es un esbozo para saber el contenido general del libro de Proverbios e inmediatamente ingresaremos al estudio del capítulo 1. Así que, por favor, leamos el capítulo 1 para estar preparados para la próxima semana. Los de nuestra comunidad, no se olviden, el día de mañana, 6 de la mañana, tiempo de oración. Ahí estamos conectados 6 de la mañana con el mismo link. Seguimos con el mismo link de oración, por favor.
y ahí estaremos reunidos.